¿Me dice, se puede ver la pantalla? ¿Se ve lo que estoy mostrando? Mana, Miriam. Mana, Miriam, ¿se ve o no? A ver, vamos a ver. Se ve usted nomás. Ya. Entonces vamos a ver aquí, compartir pantalla. Hace tiempo que no me metía toda la pantalla. Ahí sí. Ahí quiero unirse. Hermana Erika. Un segundito aquí. Admitir. Hay algo se ve. Ver. Admitir. Hola. Admitir. Bien. Ahí estamos, Miriam, Erika. Hola. Bien. Ahí estamos. Ahí me veo. Sí, estoy aquí preparando todo. Vamos a comenzar. Y ahí se van uniendo. Ya. Ojalá. Vamos marcando nomás. Bastantes llegadas. Vamos a comenzar entonces con una oración. Una oración en nombre del Señor. ¿Se puede ver la pantalla, cierto? En la presentación. Sí, ya. Hermenéutica básica. Sí, ya. Vamos a orar entonces al Señor. Pastor Juan, por favor, que sea orando. Ya. Oramos y después apagamos el micrófono. Al último, si quieren entre medio preguntan también, no hay problema. Pero cuando pregunten, ahí prendan los micrófonos para que no quede el audio, digamos, con saturación. Así que, Pastor Amén. Juan, ore al Señor, ¿no? Amén. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús, por este hermoso momento de congregarnos para escudriñar tu palabra, poder tener conocimiento de ella, ya que eso nos hace crecer, madurar, Padre Santo. Bendice al Maestro en esta ocasión, Padre amado, para que pueda desarrollar el tema con claridad, nosotros también poderlo entender. Gracias porque tú estás en todo tiempo, Padre amado. En este momento también pedimos por los hermanos que ya están integrados, por los que tienen que unirse a este trabajo, Señor, a este estudio. Queremos que tu santa presencia esté en nuestro medio, Señor. Perdona nuestros errores, nuestros faltas también, Padre Santo. Queremos estar limpios delante de ti, Señor. Quédate obrando en nuestras vidas, Señor, y abre nuestro entendimiento para entender, comprender lo grandioso de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya no más. Bueno, buenas tardes a todos, cada uno de ustedes, espero que se escuche bien. Estoy con un micrófono acá para que tenga un buen sonido. Vamos a continuar con esta temática. Les saludo a todos en el amor del Señor, la hermana Erika que está con nosotros, la hermana Miriam, el pastor, y bueno, y todos los que se vayan a integrar. Igual te está quedando grabada esto es lo que vamos a ver el día de hoy, para que los hermanos puedan volver a repasar o también a escuchar los que no, a verlo y a escuchar los que no están presentes. Hoy día vamos a continuar con lo que estamos trabajando con el tema de la Biblia. Hemos dado un panorama, nos hemos sumergido en lo que es la palabra bíblica, en lo que es la Biblia, como sus características, vimos los ríos del Mar Muerto, vimos las características que hace esta Biblia especial, vimos un poquito los libros, cómo fue el canon de la Escritura, cómo fueron los libros, por qué los libros quedaron sacados digamos, del canon de la Biblia. Vimos los libros apócrifos, cuáles fueron sus errores que hicieron que los diferentes concilios quedaran excluidos, excepto el año 1644 aproximadamente, que la Iglesia Católica los incluye para diferenciarse y para defender de alguna manera sus posturas o sus doctrinas con respecto a la limosna y después, ¿no es cierto?, también con el pago de la salvación, etcétera.
Hoy vamos a adentrarnos en algo interesante en la primera parte, porque de aquí en adelante, ya siguiendo la misma temática, vamos a ir profundizando en lo que es la hermenéutica, cómo extraer las verdades de la Biblia, que es una dificultad para todos. De alguna manera nos hemos visto o se han visto en alguna oportunidad quedando como qué significa el texto, o cómo no, o por qué no entiendo la Biblia, o hay cosas que no entiendo, que no comprendo el orden, no comprendo por qué dijo lo que se dijo, etcétera. Entonces la idea de esto también es que tengamos herramientas para poder interpretarla correctamente de una manera, depende de la manera que Dios quiera tratar con nosotros. Así que vamos a ir profundizando desde un inicio ya esta palabra. Vamos a ver la palabra hermenéutica. Y la palabra hermenéutica, hermanos, se deriva del término griego hermenevein, que aparece aquí, lo estoy subrayando, que significa interpretación, o sea, el arte de interpretar. ¿Ya? En nuestro caso estudiaremos la hermenéutica bíblica sacra, de la forma que forma parte de la teología exegética, la que trata de la recta interpretación de las Sagradas Escrituras, es decir, cómo trazarlas correctamente. Uno de los requisitos fundamentales de hoy de poder interpretar correctamente la Escritura. Hoy día nosotros hemos visto que hay una cantidad enorme, hermanos, de sectas, y no solo sectas, sino pseudos cristianos evangélicos que se reúnen, ¿no es cierto?, todos los domingos, que hacen sus cultos, etcétera, etcétera, pero tienen su mensaje lejos de lo que la Biblia dice. Un mensaje que altera el contenido correcto, altera la enseñanza correcta de la Escritura, y la tuercen para también, al igual que los mismos, digamos, católicos que hablamos de los libros apócrifos, también tenemos cristianos que tuercen y sacan textos fuera de contexto. Si nosotros somos minuciosos en eso, nos vamos a dar cuenta de que existe estas doctrinas ya de una perspectiva un poquito más neopentecostal, que están llevándose verdades al extremo para defender, ¿no es cierto?, las diferentes doctrinas bíblicas establecidas por Dios. Ayer en la tarde escuchaba una predicadora apóstol, supuestamente, que decía inclusive que los profetas de hoy tenían que tener una capacidad altísima de poder profetizar, y que no le pase lo que le pasó al profeta, a Juan el Bautista, que él fracasó porque lo dijo su profecía en un contexto en que ella no lo diría, ni los profetas actuales, que tienen algo especial que ellos no tuvieron. Cosas como esas que son terribles, hermanos, cuando Dios mismo dijo que no existió otro profeta como Juan el Bautista. O sea, claro, todo mirándolo desde un punto de vista diferente, y la gente afirmando con su cabeza que sí, que tenía razón. Otros hablando de portales ya abiertos de bendición que se derraman, etcétera, etcétera, y encontramos montones de teologías, doctrinas que son lejos de lo que la palabra de Dios dice, reforzando obviamente una temática para su beneficio personal. Ya estas corrientes se enmarcan dentro del neopentecostalismo cristiano, ya que verdades son llevadas al extremo, incluso torcidas para la interpretación correcta. Nosotros sabemos, y yo lo he conversado en otra oportunidad, le hemos dicho que hay un problema serio en los cristianos del día de hoy que no estudian la palabra de Dios. ¿Ya? Cristianos, entre comillas, vamos a dejarlo ahí, no vamos a profundizar en eso, pero nosotros necesitamos profundizar en la palabra de Dios para tener el discernimiento de lo que se está diciendo, es la palabra de Dios o no. Y como siempre les digo, el pecado por no estudiar, digamos, la palabra de Dios, es que
Dios le envía, o el juicio para las personas que no estudian, es que Dios le envía pastores falsos para que crean la mentira. Ya nosotros podemos ver eso en los movimientos que la Biblia menciona, ¿no es cierto?, que crean la mentira, que muchos son arrastrados por el error, y eso no es nada nuevo. Eso luchaban los apóstoles en las diferentes iglesias, y nosotros vemos que el contexto de todo el Nuevo Testamento es un contexto de alarma, de cuidado frente a estos falsos maestros que tratan de entrar a través de las iglesias para llevar a la perdición, ¿no es cierto?, a las personas. Bueno, la hermenéutica, entonces, de ahí viene la hermenéutica de todo este movimiento, de poder entender, de poder interpretar una exégesis, de tener una exégesis correcta, de poder interpretar correctamente la palabra de Dios, y poder, como yo digo, con la frente en alto, decir: así dice la palabra del Señor, esto es lo que dice, esto es lo que es. Entonces necesitamos esta regla, que es una regla de interpretación, ¿no es cierto? Son diferentes principios y métodos que nos sirven para que tengamos de mejor manera este significado. A ver si alguien se está conectando. Un segundito. Admitir. Ahí está. Ya, entonces de eso se trata. Aquí de eso se trata. La hermenéutica en sí, vamos a dejar claro, es una herramienta, pero recordemos que la hermenéutica no es la que cambia, sino es la palabra de Dios interpretada correctamente. Una palabra adulterada no puede tener los beneficios que tiene la palabra como tal, como es. La palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, ¿no es cierto? Pero esa es la palabra de verdad, y no la palabra torcida. La palabra torcida no produce esos efectos, porque produce falso arrepentimiento, produce errores que generan que la gente no sea salva y no haya esa regeneración. La Biblia ha sido el libro perseguido de sus orígenes por sus enemigos. Nosotros lo vimos, que la Biblia ha sido quemada, la han tratado de quemar, la han tratado de ocultar. Por eso estos beduinos que escondieron, estos ya en el año antes de Cristo, se guardaron, por ejemplo, los escritos dentro de estos frascos de loza, allí en las cuevas de Qumran, donde se escondieron estos manuscritos para protegerlo también de todo este movimiento que había siempre de querer terminar con la palabra de Dios. Pero también ha sido el libro más torturado por sus amigos, por las buenas intenciones, por querer hablar algo de Dios, digo herejías, por querer que alguien se salve, digo herejías, y digo cosas que no corresponden, por la ignorancia de las reglas de interpretación. Hoy día eso abunda, hoy día hay mucha gente que opina de la Biblia, hablan de la Biblia, que la Biblia tiene errores, que la Biblia se contradice, que vemos a un Dios tirano, etcétera, etcétera, porque no conocen la Escritura. Pedro, hablando de la epístola de Pablo, dijo en 2 de Pedro 3:16, a ver, alguien la puede compartir para ir haciendo un poquito más dinámica esta presentación. A ver, ¿quién la puede decir? 2 de Pedro 3:16. O sea, alguien se la sabe de memoria para ir compartiendo y que no sea tan monólogo, ya que no les puedo ver las caras. ¿Nadie? Bien, la vamos a leer entonces. 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Por eso no me coincidía. 3:16. Dice: en las cuales, aquí está hablando Pedro también, ¿no es cierto?, referente al tema, casi todas sus epístolas, y hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas
hay algunas, de las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, ¿qué dice aquí? Las cuales los indoctos e inconstantes, y aquí nosotros volvemos a lo mismo, al estudio de la palabra de Dios, al estudio ojalá diario de la palabra de Dios, de los que estudian, los que ya tienen una profundidad, los indoctos, los que no conocen, a los inconstantes, ya, inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, volvemos acá a lo mismo que estaba hablando en un principio. Nosotros tenemos la palabra de Dios que tiene un efecto, que hace un efecto, que cambia a las personas, que transforma a las personas, que viene cargada con la omnipotencia de Dios, pero cuando los indoctos e inconstantes la tuercen, lleva camino a la perdición. Ojo con eso. Por eso, la gente que está, por ejemplo, en solo Jesús, no puede ser salvo a menos que tenga, ¿no es cierto?, y comprenda que en realidad es el Padre que envía al Hijo y el Hijo al Espíritu Santo, por ejemplo. Porque no es solo Jesús, no es solo Jehová. Nosotros ahí entramos a otro tema, pero es difícil. Recordemos que Pablo también, él era un perseguidor del cristianismo, porque tampoco creía en Jesús, hasta que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, se le revela, cae allí camino a Damasco, pierde la vista, ¿no es cierto?, y Dios le dice, y Pablo le dice, Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No es cierto? Y ahí hizo vida, y ahí entendió realmente la Escritura, se le reveló de alguna manera. Aquí Dios es misericordioso, Él conoce a sus hijos, pero deben salir del error, conocer a Cristo realmente para obtener la salvación. Por eso, en las sectas o en otras religiones que no tienen la Escritura, que no tienen un libro como la Escritura, que ya las vimos las características, donde se ganan todas las batallas, no pueden ser salvos. Bien, la primera que nosotros tenemos que tener dentro de este texto que vamos de leer, los inconstantes, la primera característica que nosotros tenemos que tener es para interpretar correctamente la Escritura, es la disposición para el estudio de la Biblia. ¿Ya? La capacidad para estudiar no es un don especial que reciben algunas personas y otras no. Ya hay gente que de inmediato dice, es que yo no puedo, yo no entiendo, me cuesta mucho entender la Escritura, me distraigo, etcétera, etcétera. No, eso no es algo especial que tienen algunas personas. No es algo especial. El estudio, tanto la Biblia como otro tipo de materia, requiere disciplina, requiere un esfuerzo personal, procurar lograrlo. Para tener esta comprensión correcta, necesitamos nosotros tener esta disposición de decir, ¿sabes qué? Quiero, me cuesta, pero voy a darle, voy a buscar con un espíritu humilde, y dócil, voy a amar la verdad, voy a estar con paciencia, con prudencia, o sea, tengo de entregarme al estudio. Se recomiendan varias cositas entre ellos, que los vamos a ir mencionando más adelante, para que usted pueda tener estas características de poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Primero, un espíritu respetuoso. Vamos a ver a alguien, según 1 Tesalonicenses 2:13, por favor, que lo lea. Isaías 66:2 y Salmo 119:18. A ver, vamos a compartir la lectura, hermanos. Con toda la confianza nomás. Con el Salmo 119, ¿dijo? Sí, versículo 18. Ya lo leo después. ¿Se lo encontró? Sí. ¿Se lo encontró? Lo lee nomás. 119, 18. Sí. ¿Sí? Abre mis ojos y mírame las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. ¿Puede repetirla, por favor?
¿sí? Abre los ojos y mírame. Perdón. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de su ley. ¿Ya? Claro, aquí nos habla, como dice acá, serán descubiertas por aquellos que vienen ante su palabra con humildad y reverencia. Aquí hay que entender que uno no va, uno tiene que ir a la Biblia, primero, nosotros como hablamos, acercarse con santidad, o sea, pedirle perdón a Dios, pero sí esperando que Dios nos hable a nosotros. Que Dios nos hable a nosotros, no nosotros ir por buscar algo para que diga algo que quiere decir, no, sino esperando que Dios nos diga algo. Porque yo, la otra vez les mencionaba, yo me puedo acercar y leerla como un libro común y corriente, y aunque la lea toda, no va a pasar nada. ¿Ya? Yo debo ir en humildad, con reverencia, reconociendo que es la palabra de Dios y que Dios, aquí está la voz de Dios, no como dijo un predicador hace poco que leía, que decía que la gente hoy se preocupa mucho de la Biblia y que la Biblia no es tan importante para el hombre. Un famoso predicador dijo eso. En realidad es terrible, porque lo que más nosotros tenemos que acercarnos cada día es a la Escritura, lo que Dios dice para el ser humano. Primera de Tesalonicenses, voy a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 2:13. Recuerda que tiene que tener su Biblia y su lápiz. 2:13, y tomando apunte. Dice así también: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Lo que yo le estaba diciendo, no es un libro, sino como la palabra de Dios, la oíste de nosotros. ¿Se dan cuenta? Isaías 66:2, ¿quién la tiene? Isaías 66:2. La voy a leer. Compartamos la escritura, chiquillos. 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Lo mismo, tal cual, ¿se da cuenta? O sea, nosotros para tener una correcta hermenéutica, una de las cosas importantes es tener este espíritu respetuoso. No hay que quiero hablar, que quiero decir, no. Vamos humildemente a acercarnos al trono de su gracia. Vamos a escuchar la voz de Dios con un espíritu respetuoso, con humildad, para que Dios nos hable a nosotros. Eso es lo primero. ¿Ya? Yo puedo leer esta escritura como un libro común o como la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, yo la he leído 4, 3 veces. ¿Y de qué sirvió? De nada. ¿Ya? Vamos, avancemos. El espíritu dócil, hermanos. 1 Corintios 2:14. A ver, 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Vamos leyendo entre todos la escritura. 2:14. ¿Sí? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Claro, el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, tengo que tener un espíritu dócil aquí. Para la gente que no tiene a Cristo, leer la escritura
puede ser locura. Nosotros sabemos que otro texto dice que son locuras los que se pierden, más a nosotros sabemos que es poder de Dios. Entonces tenemos que tener nosotros también este espíritu dócil para entender que se han de discernir espiritualmente, que tengo que tener el espíritu para poder discernir la palabra de Dios. Vamos, Corintios, 2 Corintios 4, 3, 6. 2 Corintios capítulo 4, 3, 6. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, si en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, para la cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Tremendo texto también. Y Salmos 25, 9. A ver, alguien, hermano, vamos cooperando con la Biblia, hermano. ¿Eh? Estamos bien calladitos hoy día, están sin sus Biblias, parece. Salmo 25, 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Ya? Bien, el mismo principio, hermanos. Otra cosa, otro punto importante, yo les voy a dar la cita, vamos a ir entrando en algunas para ir comentando y poder avanzar un poco más. Ustedes después deben profundizar con las citas bíblicas, pero por naturaleza el hombre tiene un corazón que huye de la verdad espiritual y termina abrazando el error. ¿Ya? Eso es una verdad, nosotros lo podemos ver desde Adán y Eva, cuando, ¿no es cierto?, pecaron, la desobediencia, ¿no es cierto?, se arrancan de Dios, ¿ya? Y lo podemos ver siempre, que la gente huye de la verdad espiritual, busca llenar su vacío con diferentes cosas, desplazando la verdad de Dios, desplazando lo espiritual, desplazando al acercarme a Dios, entendiendo que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. La gente busca con todo este movimiento actual que hay de tecnologías, de los afanes, de montones de situaciones que vemos incluso en la iglesia, incluso los cristianos están dejando muchas cosas de lado, por ejemplo, por el exceso de las tecnologías. Yo digo que son buenas, sí, pero también son un problema para los que no pueden controlarla normalmente. Ya estamos haciendo uso de esta tecnología para poder nosotros comunicarnos y poder estar conversando esta materia, conversando estas verdades, pero también son utilizadas de mala manera. Siempre hay discusiones que tenemos nosotros dentro de las materias que doy de informática y estos debates que son muy bonitos de lo bueno y lo malo de las tecnologías. Ya nos encontramos con eso. Y sin embargo me llama la atención que gastamos en promedio mínimo, son como 3 horas. ¿Cuánto gastamos en lectura bíblica, por ejemplo? En leer algún libro cristiano, en leer un libro de la Biblia. En realidad, hermano, como dijo John Piper una vez, lo único que va a demostrar la tecnología es que no era cosa de falta de tiempo, porque a veces nosotros echamos la culpa a falta de tiempo. No, es que no tuve tiempo, pero en realidad no era cuestión de tiempo. ¿Cuántas horas pasamos a veces en las redes sociales, hermano? Eso es que uno tiene que hacer un balance y decir, bueno, sí, Señor, tiene razón. Debo ser amante de la verdad, de la correcta palabra de Dios. No solamente leer y por leer o dar un texto o sacar un pan de vida de esos trocitos que hay, sino realmente masticar la palabra de Dios. ¿Qué me quiere decir Dios en este texto? Juan 3, 19, 20. Esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Segunda de Pedro también 2, 1, 2, y así seguimos leyendo Efesios 1, 17. Vamos a ir leyendo Primera de Pedro 2, 1, 2. No quiero
en realidad son muy importantes. 2, 1, 2. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño. Perdón. Ya. Dale, léalo. 1 Pedro 2, 1, 2. Primera de Pedro, Capítulo 2, versículo 1 y 2. Ya. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Exacto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Para que por ella crezcáis para salvación, hermano. O sea, es tan importante ser amantes de la verdad, ya que es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de vida o muerte. A veces le toma tan ligero, no sé, que hablen herejías, que hablen cosas que no corresponden. No voy a dar nombres, pero sí, a mí me da pena a veces ver cómo gente cree, y por otro lado también la gente que no tiene tiempo para estudiar y decir, ¿sabes qué? La palabra dice otra cosa. Entonces siguen algo, buscando que alguien les dé algo, que alguien les haga sentir algo, que les den lo que ellos quieren, para decir, bueno, aquí sí está el poder, aquí sí hay algo, aquí hay milagro, aquí hay, ¿no? Todas esas cosas, hermanos, Dios las puede hacer, pero no es el Evangelio. No, Dios murió en la cruz para salvarnos. Dios murió en la cruz para salvarnos. Nosotros vamos a morir. El otro día le conversaba a mi hijo, estaba hablando de Rico y Lázaro, porque me preguntaba del infierno y esas cosas, o de que juntó mucho dinero y le dijo, ahora alma, gózate. Y él les dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Entonces Dios nos vino a darnos, sí, ya somos bendecidos con toda bendición espiritual, ya tenemos la garantía del Espíritu Santo. Dios nos bendice, Dios nos da la fuerza, Dios está detrás de todas las cosas que nosotros hacemos. Porque si no tuviera la fuerza, si no tuviera la vista, si no tuviera cada una de las cosas, con las limitaciones que tenemos, la mano de Dios está ahí detrás. Efesios 1:17. Efesios 1:17 dice así. Amén, ¿me escuchas? Sí, adelante. Amén. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Sí. Sí, a ver. Estamos aquí. Ahí estaba ingresando a otra hermana. Ya, Efesios, para el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de ¿puedo repetir el texto, por favor? Efesios, ¿cierto? Sí, Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué maravilloso texto, hermano. O sea, todo el texto que estamos viendo, nosotros podríamos... ¿Sabes que me veo tentado a detenerme en cada texto, pero no, porque la temática es otra? Pero sí, hermanos, espíritu de sabiduría. O sea, pidámosle sabiduría a Dios, hermano. Pidámosle sabiduría para el conocimiento de Él, para conocerlo a Él, para verlo atrás de la Escritura, para verlo en cada cosa que nosotros hacemos, para pensar como Él piensa. Fíjese, hermano, que una de las características del cristiano, o lo que nos llama a Dios a hacer, nosotros, es parecernos más a Cristo cada día.
Y ahí podríamos estar un montón de cosas, que es lo que es parecerse a Cristo. Nosotros tenemos que luchar todos los días para parecernos más a Cristo. Nosotros cometemos errores, pecamos, fallamos, pecamos de comisión y de omisión. Por eso una de las cosas que nosotros siempre debemos hacer es pedirle perdón a Dios, estar en santidad, verlo a Él. ¿Cómo fue el Señor con su iglesia? Se dio a sí mismo por ella. Nosotros queremos parecernos más a Cristo. Entonces tenemos que tener este espíritu de sabiduría y pedirle a Dios. ¿Ah? Amén. Vamos a avanzar, hermanos. Entonces tenemos que ser amantes de la verdad. Amantes de la verdad. Yo la otra vez les comentaba que cuando una de las cosas que fue lo que me movió a mí a buscar las cosas de Dios de una manera especial fue cuando me convertí. Yo le dije: Señor, si yo voy a hablar tu palabra, quiero que hablarlas sin error. Me gustaría pararme de frente y decir: así dice, y que así diga, porque una cantidad de herejías que andan, hermano. Hay un error aquí. La gente dice: no me hable de doctrina. Hermano, la doctrina une. La doctrina une. Recuerde que si hay un concepto teológico, una doctrina, por ejemplo la justificación, que lo comentamos una vez en una oportunidad, que es una declaración legal de que somos declarados justos, y la entendemos, y nosotros entendemos esta declaración legal, entendemos que la salvación por tanto no es por obras, para que nadie se gloríe, entendemos que es por gracia, y entendemos que somos declarados justos, y todos entendemos lo mismo. Los que lleguen entienden lo mismo. Esto une, porque nadie puede decir: no, pues yo me gané la salvación porque yo hice esto más que tú. No te gloríes, porque la palabra de Dios no habla eso. Somos por gracia justificados por la muerte de Cristo. Nosotros deberíamos estar en la cruz. Por lo tanto, ahí no hay jactancia, ahí no hay de qué gloriarse, sino caer a los pies de Cristo y decirle: Señor, gracias porque pusiste tu ojo en mí. Gracias porque aunque hiciera todo lo que tendría que hacer, siervo inútil soy. ¿Se da cuenta? Ni siervos inútiles somos, porque ni siquiera hacemos lo que teníamos que hacer. Entonces, cuando entendemos que la doctrina, qué es lo que significa, qué es lo que hizo Dios, y conocemos al Padre, al Hijo, conocemos cómo funciona, esto une. Y se forman doctrinas fundamentales del cristianismo. Debemos ser amantes de la verdad. Y no porque nos guste algo, no, hermanos, pesad la profecía. ¿Cuántas veces he escuchado yo: hermano, pero tome lo bueno y no tome lo malo? El predicador habla pura herejía, pero quédese con lo bueno. No. Si la Biblia dice que nosotros debemos pesar el espíritu del profeta. ¿Me entiende? Ahora, también les dije en una oportunidad: cuando estamos en un proceso de crecimiento, no pretenda que la gente sepa todo, no, pero con amor, enseñémosle, con amor hablemosle de Cristo, con amor como un niño, recién nacido, recién leíamos, como un niño, con la leche no adulterada. Qué importante. Recuerde que la otra vez le dije, cuando yo era cajero, tanto tocar el billete verdadero, reconocíamos cuando había uno falso. Y llevado a otro punto también, cuando aprendí a jugar básquetbol, para que me entienda un poquito, aprendí con un entrenador muy bueno, que no tuve que corregir el error. Por eso es tan importante, hermanos, cuando se enseña la palabra de Dios desde un principio. Bien, vamos a avanzar, porque si no nos vamos a quedar aquí. Otra cosa que es importante, hermanos, es tener paciencia en el Espíritu. Paciencia en el Espíritu.
Paciencia en el espíritu. Unas cosas yo me acuerdo cuando yo lloraba a la noche, Señor, dame sabiduría porque no entiendo este texto, quiero entender. Y hermanos, paciencia, tengamos paciencia. Dios tiene su tiempo. Más vale un poco bien que leer un montón y no entender qué dije, qué leí. Paciencia, una cosita diaria. Me voy a acostar con una cosita diaria hoy día. Qué bueno, porque esta cosita no la sabía. No sabía qué pasaba con Adán, no sabía qué pasaba con Josué, pero ya entendí qué pasó con Jesús en una cosita, una perlita, algo, paciencia, hermanos. Juan 5:39, ¿quién lo puede leer? Otro busque Hechos 17:11, ya está ahí, lo otro lo vamos a dejar para la casa. Tengo Juan. ¿Ya? 5:39. ¿Sí? Dice: escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Exacto, escudriñar la Escritura. O sea, no se moje la carita con la Escritura. Ya. Tratemos de no mojarnos las caritas con la Escritura, así como que, ya, sí, el Dios, no, escudriñad las Escrituras, meterse, sumergirse, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Queremos conocer más a Jesús? La Biblia. ¿Queremos saber qué decidir nosotros en nuestra vida? La Biblia. Esas son cosas importantes, hermano, que tenemos que tener. Mucha gente anda buscando que un profeta, alguien les diga algo. Hoy día hay corrientes que partieron muy bien, denominaciones que partieron muy bien y se están desviando ya a cualquier cosa, hermanos, y la Biblia dice que muchos en estos tiempos, muchos, y cada día va a seguir aumentando. Entonces, escudriñar la Escritura con paciencia. Yo siempre decía algo, pero ese algo me va a servir. ¿Qué compro? ¿Un librito? ¿Qué voy a hacer? Trate usted de siempre ir un pasito más. Bien, Hechos 17:11, a ver. Amén. Adelante. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Exacto, aquí estamos hablando de los de Berea, hermano, que siempre yo los mencionaba, me llamaba la atención porque la Biblia dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica. Aquí está hablando de la iglesia, ¿no es cierto? Porque escudriñaron la palabra, porque recibió la palabra con toda solicitud y estudian cada día la Escritura, todos los días, para ver si estas cosas eran ciertas. ¿Qué cosas? Las que le enseñaba el apóstol Pablo. Imagínense, el gran apóstol Pablo. O sea, nosotros podemos decir que van a cuestionar a Pablo. No, sí, los Berea eran más nobles que Tesalónica, escudriñaban todos los días para ver si las que le decía Pablo estaba acorde a la Escritura o no. Solo tenemos que tener ese espíritu, con paciencia, buscar. Hoy día hay predicadores muy buenos, hoy día hay estudios muy buenos, hoy día hay gente, la red social, la tecnología nos sirve bastante, pero tenemos que tener esta paciencia nosotros. Esto no es rápido, porque hay cosas que yo debo aprender paso a paso. A veces uno es como un libro. Yo siempre digo a los hermanos, a veces fracasan antes de empezar para agarrar un libro. Yo aquí estoy leyendo un libro de este libro, una buena obra de Timothy Keller, muy bueno. Lo voy leyendo de a poco, comiéndolo de a poco. Pero hay gente que lo agarra y dice, está lindo. ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 350, harto, y quedan ahí, no, 350 páginas. No. Entonces siempre piensan en el total.
Lo que yo le decía a los estudiantes de cuarto, usted cuando va a ir a la universidad, no sé, es que son muchos años. Vos estudiantes saben que los años van a pasar igual. Los años van a pasar igual. ¿Cómo quieres que pasen esos años? Y pasó, ¿saben? Pasó. Hay gente que decía, no, es que son muchos años, y los chicos no estudiaban, y después se lamentaban con otros que sí les cambió la vida. Entonces, lo mismo pasa en la escritura. Lo mismo pasa. No, es que es muy largo el libro, no, es que la Biblia, me gustaría aprendérmela toda, pero no me queda nada. Entonces, como no me queda nada, mejor no la leo. O la escucho. O sea, todos aprendemos de manera distinta. Existe eso. Eso está claro, está documentado, está investigado, está científicamente comprobado. De la inteligencia múltiple. Pero no significa que vamos a dejar de lado algo. Buscamos, leemos, con paciencia, un poquito, una hoja. Eso es la diferencia. Somos la gente del libro. Vamos a avanzar. ¿Alguien quiere comentar algo? No tengo aquí la vista. ¿Qué me está diciendo aquí? ¿Qué dice aquí? La llamada finalizará en 15 minutos. Ya. Vamos a apurar entonces. Bien. Aquí estamos. Prudencia en el estudio. Ya. También Mateo 10, K4, 10, K34, Lucas 24, 45, y Santiago 1, 5. Prudencia en el estudio. Santiago 1, 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos, ¿no es cierto? Y sin reproche, y le será dado. Bien. ¿Alguien? Mateo 4, 10, 34. Amén. Ya. Mateo 4, 10. Sí, y 34. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Es el versículo 10? Sí. El 34 entonces. $4.34. No está. Hay un error entonces. Mateo. Aquí está. Mateo 4. ¿Quién está? Ya. Error de tipografía entonces. ¿Quién está? 16 solamente. Ya. Sí, hay un error de 17 y 18. Ya. Sí. Ya, Sergio puede ser. Ya, pero vamos a corregirlo y un error de tipografía. Ya vamos a avanzar porque si no, no nos va a dar el tiempo. Sí, tiene hasta el 25 nomás. Ya. Debemos también despertar el interés en el estudio de la Biblia. Los niños desde una edad temprana son enviados a la escuela y es necesario que sus maestros y padres les
despierta el interés en la materia que han de estudiar, ya que no lo han desarrollado por sí solos. Sin embargo, el adulto tiene la capacidad de autodespertar el interés por la materia sin esperar que alguien lo despierte. Nosotros debemos decir, Señor, ya vamos a esforzarnos a estudiar la Biblia, vamos a buscar un día, una hora diaria, nosotros tenemos que preparar un lugar ya para poder nosotros estudiar la palabra de Dios, para despertar el interés de un tema simplemente informándose, leyendo, preguntando. O sea, nadie recibe así como, oh, estoy ahora, me enamoré de la escritura, qué sé yo. Por supuesto, un cambio de cristianismo, al llegar al cristianismo debe despertar ese interés, pero nosotros debemos informarnos, buscar. Es como uno le dice a los chicos, ¿qué quiere ser cuando grande? No, quiero ser médico. Bueno, entonces lean alguna revista de médicos, o sea, empaparse de algo. ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero aprender? Debe uno aquí despertar el interés y decir, ¿sabes qué? Quiero leer. Primero, no tengo Biblia, me compro una Biblia, me compro un libro, algo. ¿Ah? Muchas veces la falta de interés se debe a la ignorancia de algún tema. Ya nosotros no tenemos interés porque no entendemos el tema y, no, como no lo entiendo, no, mejor no lo voy a leer nada, no voy a leer nada, la Biblia, el Antiguo Testamento, chuta, no sé nada, no voy a leer nada, voy a leer Juan nomás. Y así nos vamos, ¿no? Otra forma de despertar interés es analizando y determinando el valor práctico de tal estudio o materia puede representar. Entonces aquí tenemos dos preguntas. ¿Cuál es el valor de leer toda la Biblia nosotros? ¿O cuál es el valor de estudiar en este tema? Aquí tenemos dos preguntas que nosotros podríamos responder, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor de leer toda la Biblia? Yo partiría de respondiendo, depende de cómo se lea. ¿Ya? Porque si es por leer, no sé si tendrá, a lo mejor, como la mente es frágil. Por ejemplo, yo nunca leo la Biblia así como de etapa, pues la voy a leer toda, ¿no? Pero sí la he leído constantemente, yo creo que varias veces, pero porque voy estudiándola de una manera diferente. ¿Cuál es el valor de estudiar este tema? También, o sea, haciendo estas preguntas, voy a estudiar este tema. ¿Cuál es el valor? ¿Qué es lo que tiene para mí este valor? Voy a estudiar acerca del amor, del perdón, de la regeneración. Voy a estudiar escatología, voy a estudiar hermenéutica. ¿Cuál es el valor de este tema? Entonces ahí despierta uno el interés. Viste que a veces hay temas que uno dice, un título de algo, hoy vas a aprender a cómo esto. Hoy día las estrategias de marketing lo ocupan mucho en redes sociales y uno se mete, se inscribe. Bueno, lo mismo, ¿cuál es el valor de estudiar el tema? Nosotros despertemos ese interés propio de estudiar la palabra de Dios. Bien, a ver, no sé cuánto tiempo nos queda. Tener ordenado, o sea, buscar un lugar nosotros donde podamos estudiar la palabra de Dios, la Biblia, buscar, tener un espacio, acostumbrarnos, ojalá a la misma hora, ya para que se cree, ¿no es cierto?, está en la mente, ¿no es cierto?, de acuerdo a la plasticidad cerebral, que podamos nosotros decir, ya, a esta hora algo me falta. ¿Qué es lo que? Bueno, estudiar. ¿Alguien más viene? ¿Alguien levantó la mano o no? ¿Alguien? ¿O va a entrar alguien más? No. Ya. Hacer también una costumbre de mantener sus notas, manuales, libros y útiles en un lugar ordenado. O sea, es importante siempre tener ordenado. Yo siempre les digo, hermanos, tengan una libreta de nota, un lápiz, libro, y si tienen ahí, recomendable siempre un diccionario. Recordar que nuestro mismo Dios es un Dios de orden, ¿no es cierto?, disciplina del tiempo. No espere tener mucho tiempo para poder estudiar, es muy probable que nunca lo tenga. Ya siempre buscamos nosotros la parte perfecta, pero nunca llega, porque nunca tenemos el tiempo perfecto. No cuando gane más, no cuando tenga este tiempo, nunca lo va a tener, hermano. Tírese nomás el tiempo y hágalo de a poquito, una media horita, lo que sea, porque los tiempos sí debemos procurar buscar el tiempo, nosotros analizar cuál es el momento que nosotros tenemos más tiempo, que estamos más solos, qué sé yo, eso sí, pero alguien se conectó, no suena. Buscar ese tiempo, buscarlo, pero si no, nunca va a llegar. ¿Alguien quiere comentar algo? No hay problema.
Enciéndale el micrófono nomás. Ya, viva cada momento lleno sabiendo que el Señor y la continuidad de los momentos alcanzará las metas de la vida, disciplinar los gustos. Todos deseamos hacer primero lo más fácil, lo que más nos agrada, pero debemos aprender a dar prioridad al estudio, consolidando en nosotros el carácter cristiano que caracteriza el dominio propio. Entonces, debemos buscar nosotros, lo primero es lo primero, tener ese orden. Nosotros, por ejemplo, antes tenía al lago, mi mamá le decía, no, que tengo ganas de ir al lago, pero como tengo esto, tengo que estar aquí en la palabra de Dios. O sea, tener disciplina en los gustos, que es lo que es primero. Aprender a concentrarse. Recuerde que la mente ama la ociosidad y divagar sin responsabilidades. Se exija concentración de su mente. Lo principal, hermano, ojalá saque el teléfono, no tenga el teléfono, separe una hora que todos sepan, incluso en su casa, su familia, ¿por qué no? Que una hora, de tal a tal hora, la mamá, el papá, el hermano, está estudiando la palabra de Dios. Porque a veces suena el teléfono, nos distrae, entonces nos desconcentramos. Ojalá el mismo lugar para que no vea algo nuevo y se vaya a la mente. Orar al Señor, pedirle sabiduría, concentrarse, porque se va uno, escucha algo. Si uno quiere escuchar una música, bueno, yo siempre a veces coloco música, pero música, no sé, clásica, bajita, pero no coritos, no cánticos que uno sé, porque si no empieza a cantar y se va. Entonces, aprender a concentrarse, buscar estrategias de concentrarse. Ahí le di varios tips para poder concentrarse. Mejorar la lectura, ya. En pedagogía se dice que un alumno que termina la educación básica debe leer entre 180 y 220 palabras por minuto. Esto se ha ido deteriorando y una vez más necesitamos un esfuerzo para mejorar la lectura. Hermanos, si no leemos, no vamos a mejorar la lectura. O sea, así de simple. Hacer un esfuerzo, leer en silencio sin mover los labios. La vista puede pasar más rápido sobre un texto que el tiempo que ocupa en mover los labios para pronunciarlo. Mantener el cuerpo en posición correcta sin mover la cabeza. La vista retrocede el texto a solas, sin necesidad de movimiento de la cabeza. Yo siempre les recomiendo, igual si vamos a leer en un escritorio, trate de buscar una silla recta, no en la cama ni en un sillón muy cómodo, porque se va a quedar dormido. Esa es la verdad. La disciplina en la vista, leer frases enteras en lugar de palabras sueltas. La vista demora lo mismo para ver una persona o un grupo de personas, lo mismo con la lectura. La vista puede ver una palabra o varias a la vez con el mismo esfuerzo. No retrocede las palabras o renglones anteriores, concéntrese en lo que está leyendo para no tener que volver atrás por el hecho de no acordarse. Respete los signos de puntuación que encuentren en el texto, ellos están para servirnos a leer más rápido y mejor y entender los textos. O sea, hagamos ese esfuerzo. Hagámonos preguntas. Antes también la pregunta es ¿cómo interpretar correctamente, provechosamente lo que estamos leyendo? Podemos someter todo escrito a los siguientes 4 grupos de preguntas. Primero, nosotros tenemos que observar el texto, ver qué dice el texto, qué dice el párrafo, qué dice el capítulo, qué describe el texto. Esas son preguntas que nosotros debemos tomar para entender correctamente. ¿Dónde se escribió? Ahora los vilas de estudio tienen de dónde se escribió el texto, cuándo, qué estaba ocurriendo allí, en qué tiempo, cuál es la idea principal. O sea, con estas preguntas ya nosotros aclaramos bastante el texto, que son preguntas clave que nosotros podemos observar en el texto. Porque todo tiene una ocasión. O sea, Pablo no escribió a Timoteo porque sí, porque dijo voy a escribirle a Timoteo. No, es porque había situaciones que estaban ocurriendo y había que corregirlas, ¿no es cierto? Y estas cartas después pasaron, ¿no es cierto?, e ingresaron, nosotros como sabemos, al canon, porque eran cartas recibidas, endosadas, que eran destinadas a una iglesia. Entonces había algo que corregir, había una ocasión, había algo. ¿Por qué se dijo, cómo se dijo y cuándo se dijo? Esas son reglas básicas de la hermenéutica. ¿Alguien quiere hablar algo? Que lo estoy viendo. Ya, vamos a seguir. Que a veces suena como que está levantando la mano. Observación, interpretación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué simboliza tal expresión? O sea, hay algo que no entiendo.
¿A qué se refiere? ¿Qué simboliza? ¿Qué quiere mostrar o probar? Son preguntas también en cuanto a la interpretación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué aparecen las 7 iglesias? ¿Por qué no más de Asia Menor? ¿Qué simboliza? ¿Qué quiere mostrar? ¿Se fijan? Y ahí es donde nosotros tenemos que profundizar, ¿cierto? Estas bibliotecas, los diccionarios, preguntar, ¿no es cierto? Buscar algún texto, algo que nos pueda enseñar. Otra cosa importante es la aplicación. Ya que entendimos todo esto, ahora, ¿qué dice a mi vida? ¿Qué le dice el texto a mis sentimientos? ¿Cuál es la lección moral o espiritual para mi vida? ¿Está de acuerdo con la enseñanza de la Biblia? ¿Cómo puedo lograrlo? O sea, aplicarlo. Son reglas básicas, pero muy profundas que no se hacen. ¿Cómo me sirve esto a mí? Le habló a la iglesia de Éfeso, ok. Pero yo soy parte de la iglesia, también me está hablando a mí. ¿Cómo yo tomo esto y lo traigo al presente? Para mi vida. Esa es la aplicación. ¿Y comunicación? ¿Es digno de decírselo a otros? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿De qué nosotros podemos compartir lo que Dios nos habló durante la semana a través de una conversación? ¿Sabes qué, hermano? Dios me habló, este texto está maravilloso. Pude entender el monte de la transfiguración, pude entender lo que hizo Dios en el bautismo. O sea, es tan maravilloso y me gustaría compartirlo contigo. ¿Listo? Porque ya hubo un proceso de análisis, de profundidad bíblica, ¿no es cierto? La Biblia no es un libro científico y espiritual, pero ambos deben mantener un buen balance, porque la Biblia tiene ciencia y es espiritual, por supuesto que sí, porque viene cargado con el poder de Dios. Como no es un libro histórico, pero tiene también historia. Tiene geografía, sí, pero no es un libro de geografía. No es un libro moral, pero tiene códigos morales, tiene principios éticos, sanitarios. Entonces debemos nosotros tener el balance en todo esto, sin irlo en ningún lado. No agregar más ni menos de lo que la Biblia dice. O sea, no sé, es lícito esto, bueno, la Biblia dice esto. Pero ¿cómo? ¿Y tú qué piensas? Bueno, lo que yo pienso, yo me remito a lo que está diciendo la Biblia, nada más, porque la Biblia gana todas las batallas, no lo que yo siento, porque a veces lo que yo siento, lo que yo pienso, es estorbo para la perfección de Dios, estorbo para lo que Dios quiere hacer. Entonces yo debo tener esa claridad, esa distancia de decir, ¿sabes qué? Yo veo lo que dice la Biblia. Muchas veces no estoy de acuerdo. Yo no quisiera que en estos últimos tiempos se levantaran falsos maestros y todas estas cosas, pero la Biblia nos dice que así es. Entonces la Biblia es el neuma espiritual, neumática, que significa aire, espíritu, y ahí la palabra neumatología, que viene del estudio del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos ser personas neumáticas, espirituales. Y aquí, cuando hablamos de espirituales, a diferencia del neopentecostalismo, la gente que grita más dice, no, esa mujer es espiritual, ese hombre es espiritual. ¿Por qué? No, porque habla en lenguas, porque grita, porque Dios la usa danzando, etcétera, etcétera. No, la persona espiritual, recordemos, hermano, es la persona controlada por el Espíritu, que puede discernir, que conoce lo que Dios quiere, porque es una persona espiritual. ¿Cómo soy más espiritual? Leyendo la Escritura, escudriñando la Escritura. Soy una persona más espiritual, porque estoy controlada por el Espíritu, por la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, como que si quiero hacer el camino corto, cambian eso y ahora no, la espiritual. Hermano, la espiritual no es la que grita o salta más. No, la persona espiritual es la controlada por el Espíritu, es decir, la que está llenándose constantemente de la palabra de Dios, es la persona espiritual.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni Dios ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado a los que le aman. 1 Corintios 2, 9 y 10. Si se realiza solo un estudio científico de la Biblia, resultará un gran teólogo, doctor de la ley, versado en el campo de la lectura bíblica, pero sin un conocimiento de Dios y su mensaje no sirve de nada. Puedo leer la Biblia, pero si no conozco a su autor, si no tengo esa intimidad con él, de juntarme con él cada día, de ir a su palabra, no sirve de nada. ¿Cuántos teólogos hay en la tele? Muchos que salen, TVN, en diferentes canales. No, el teólogo no tiene idea de Dios, no sabe lo que es Dios, y sabe todo un poco, sí, pero no conoce al Dios de la Escritura. También está lo que dice el Espíritu me revelará todas las cosas. A esta posición extrema se le llama pseudo-neumatismo, o sea, pseudo-espiritualismo, o sea, una falsa espiritualidad, que se usa para sufrir la falta de preparación del estudio. Algunos dicen, no, es que yo no estudio porque Dios me va a recordar lo que voy a tener que decir cuando me pare a predicar, o cuando tenga que hablar Dios me va a recordar, así que yo no me preparo, yo no estudio nada. Falso, eso no es bueno, es una falsa espiritualidad, una falta de respeto, hacia la esposa de Cristo, hacia nosotros. No, hermano, nosotros no podemos ser así. Cuando el Espíritu nos recuerda todas las cosas, cuando, no sé, voy en un viaje, me encuentro con una persona al lado mío en un bus y la veo que requiere una palabra y Dios me recuerda y me hace hablarle, y esa persona justo era lo que estaba pasando, necesitando en ese momento, porque Dios me movió a hablar. Ese es el depósito. Pero si no tenemos nada dentro, ¿qué va a recordar? Yo me recuerdo cuando no estaba en los caminos del Señor, había gente que me lo pillaba en algún lado y me decía, no, pero mira, Dios dice esto, Dios en su palabra dice esto, y me hablaban palabras y yo me sentía que Dios me perseguía, y yo sabía que era verdad. A eso es, y Dios le revela a alguien las cosas para decirlas, pero lo demás no. No sé si se entiende. El trabajo de todo estudiante de la Biblia es científico y neumático. Científico porque hay métodos científicos probados para estudiar, ¿no es cierto? Y espiritual. Escudriñar, profundizar, investigar, estudiar es de suma importancia, y el Espíritu de Dios guiará para descubrir las riquezas de su sabiduría. Leamos este texto, hermanos. Por favor, Proverbios 9, 9 y 10. Y con esto terminamos. Proverbios 9, 9 y 10. Amén, amén. Ya. Claro. Proverbios 9, 9 y 10. Sí, sí. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Exacto. Qué tremendo texto, hermano, ahí para que lo marquen, lo subrayen, ¿no es cierto? Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su conocimiento, dice, y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ya. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejarlo al día de hoy. Hasta aquí vamos a dejarlo, va a quedar grabado para que lo puedan revisar después, y nos vemos el próximo martes con otro. Vamos a seguir profundizando en este hermenéutica. Ya estamos en nivel 01 nomás, nivel 01, porque son reglas básicas que seguramente uno ha escuchado, pero también ha descuidado, también lo está haciendo a lo mejor mecánicamente y no como corresponde,
a lo mejor no voy con una disposición adecuada, por eso a lo mejor se me cierran los textos de la Biblia. O sea, tenemos que ahí tomar nosotros y vernos al espejo de la palabra de Dios, lo que vimos el día de hoy, para nosotros decir, Señor, vamos a avanzar, vamos a crecer, vamos a buscarla de una manera mejor de lo que hasta aquí lo hemos hecho. Ya, bien, pues hermanos, un abrazo a cada uno, hermana Erika, hermana Miriam, Pastor Juan. ¿Algunas palabras antes de terminar? Yo nada más